Bueno, muy bien. Entonces, iniciamos con la sesión del día de hoy. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es actividad de aprendizaje 12. Vamos a ver la evidencia 3, que es el ejercicio práctico del costeo de la distribución física internacional. Entonces, ya les voy a compartir pantalla para explicarles de qué trata el proceso. Ustedes en la plataforma Territorium deben ingresar y descargar pues los documentos y las evidencias. Hay un documento que ustedes deben leerse. Entonces les voy a compartir la presentación para que miremos y me van a decir si están viendo pues la pantalla. ¿Qué documento están viendo, por favor? Me dicen si ya están, si están observando. Sí, señora, ya se está observando. Están observando el documento que dice Tecnólogo en Negociación Nacional. ¿Sí? ¿Me lo miran? ¿No? Es un documento de Word que se llama Evidencia 3 Costos, profe. Son unos cuadros. Ah, bueno, listo. Entonces, no es ese. Ya les voy a Profe, mostrar. ¿usted puede por favor aceptar a Yoranis que está tratando de ingresar? Sí, pero yo a todo el que está entrando le doy a aceptar. No la veo. Yurani, si no me ha salido aquí para aceptarla. Dígale que vuelve a ingresar, no la. Buenas noches, ya Mirado. ingresé. Buenas noches, ya puedo ingresar. Ah, bueno, pues. Listo. Gracias. Bien. Vamos a ver el documento. No se deja. Bueno, muchachos, de todas maneras en la plataforma está el documento que ustedes deben leer, que es el material pues de formación. Ustedes lo deben descargar. El material, el título pues del material es Costeo de la Distribución Física Internacional. Ese documento ustedes se lo van a leer, pero yo les voy a hacer una contextualización en estos momentos y luego les paso a explicar la evidencia. Listo. Me dice si están viendo la presentación. Sí, señora, una presentación de PowerPoint, costos de exportación en la DFI. Bueno, listo. Entonces voy a darles una contextualización del tema y luego les explico cómo van a hacer la evidencia que tienen allí, ¿sí? Entonces recordemos pues que para el proceso de exportación, las personas, las partes que realizan ese proceso de exportación incurren en unos costos, ¿cierto? Estos procesos tienen sus costos. Entonces miramos que aquí las operaciones, ¿cuáles son esas operaciones que intervienen en la distribución física de las mercancías? La DFI, pues, que es la distribución física internacional, cuando el producto, pues, va a salir de un país a otro. Entonces, hay unas operaciones que se deben realizar y que generan costo.
y que esas operaciones se deben repartir entre el comprador y el vendedor. Es decir, quiénes van a cubrir los costos desde cierta parte y quiénes van a cubrirlos desde otras partes. Entonces, como eso es una cadena de distribución, entonces desde que la mercancía sale de aquí, del país que lo va a exportar, hasta el país que ya lo compra, hay un proceso y hay una cadena y se generan unos costos. Entonces, la primera operación que miramos es el embalaje. El embalaje, que quiere decir esa parte envoltoria, pues que ayuda a que la mercancía, cuando la estén manipulando, se proteja. Entonces, todo lo que tiene que ver con embalajes para que la mercancía se pueda manipular, se pueda manejar, se pueda cargar y descargar, ya sea en el buque, ya sea en el camión, ya sea en el avión, necesita de un costo. Ahora, los materiales que se utilizan para embalar la mercancía, ya sean cajas de cartón corrugado, ya sea material plástico, ya sea pues la paletización con la madera, ya sea todos esos amortiguadores que ayudan que la mercancía cuando se esté transportando de un lugar a otro no se maltrate, ¿cierto? Entonces, estos costos de embalaje también se tienen que pagar. Tienen que pagarse en el momento que nosotros vamos a empacar la mercancía para manipularla. Mire que aquí va a generar un costo para que lo tengamos en cuenta. La otra operación que genera costos es la unitarización de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Es la mayoría de las cargas que van para otros países necesitan que estén unitarizadas, ya sea en un contenedor o ya sea en una paleta de madera. Entonces, cuando nosotros unitarizamos la carga, que es unir varias unidades de diferentes productos en un solo contenedor o en una sola paleta, tenemos que pagar y eso también genera un costo, ¿cierto? Entonces hay que pagar por el espacio que esas unidades de carga van a tener dentro del contenedor o dentro de la paleta. Mire que aquí también va a generar un costo para poder manipular esa carga y para poder hacer más eficiente el proceso de la logística. No es lo mismo transportar 5 cajas individuales, una por una, que haciendo una unidad de carga, unitarizándola ya sea en una paleta o ya sea en contenedores. Entonces miremos que esta operación también hay que pagarla. Continuamos entonces con las operaciones inherentes a las exportaciones y a las importaciones. Cuando nosotros hacemos una importación, una exportación, hay que pagar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gastos referentes a lo que es el pago de divisas, todo lo que tiene que ver en la parte de transporte, documentos, procesos administrativos, trámites que hay que pagar, que son pues inherentes al proceso de importación. Manipulación y almacenamiento de mercancías. La manipulación es lo que tiene que ver con el cargue y descargue de mercancía. O sea, pasar una mercancía del camión que va a un barco y que de un barco puede pasar a otro. Entonces, todo eso eso se llama manipulación de la carga y tiene un costo. Entonces, la manipulación de la carga se hace también con todo lo que tiene que ver con grúas pórticas, ¿cierto? En los puertos vemos que tienen toda esta tecnología como para manejar toda esa manipulación, pero todo eso incurre en un costo que hay que pagarlo. Almacenamiento de mercancía es cuando la mercancía se debe dejar, ¿cierto?, en un depósito mientras que la mercancía va a pasar a otro barco o va para otra parte. Entonces, estos almacenamientos también se les va a cobrar a esas personas por tener ahí en ese depósito la mercancía mientras sale. Transporte y seguro. El transporte y seguro, pues ya sabemos que es el recorrido que va a hacer la mercancía hasta llegar a su disposición final.
Entonces hay que pagar todo lo que tiene que ver con el transporte. Los seguros, que ya sabemos que el seguro es aquel que protege la mercancía, si la mercancía tiene algún problema, pues cuando va en el barco, cuando va por carretera, que se incendió el barco o que por lo menos el camión se salió de la carretera. Entonces hay que pagar un seguro de transporte que cubra todo ese valor de la mercancía. Entonces hay seguros que vienen al 100%, 70%, 80%, como uno lo pueda negociar. Y tenemos operaciones aduaneras y sus costos. Entonces hay que pagar ante la DIAN procesos aduaneros, declaración de exportación, declaración de importación. Entonces hay que pagar todos esos trámites y es necesario que entre el comprador y vendedor dejen relacionados quién paga tal cosa y quién paga lo otro. Los gastos bancarios. Miren que los gastos bancarios, todo lo que tiene que ver con las transacciones que realizamos en los bancos, los giros, movimientos de cuentas, gravámenes, tasas, todo eso que manejan en los bancos, también tenemos que mirar a ver quién paga estas transacciones, quién hace los envíos, que los giros, que el cheque, todas esas cosas de gastos bancarios por trámites de cuentas que también se deben pagar. Y los costos de administración, que ya son pues todos los trabajos que realizan las personas que trabajan en la empresa, ¿cierto? Los costos administrativos que también se debe pagar por todos esos sueldos directos, sueldos indirectos que se les paga a las personas que están dentro de la empresa. Entonces, siendo así, miren que todo eso genera costos. Entonces, para poder calcular bien estos costos de exportación, es esencial saber en qué término de negociación Incoterm se va a realizar ese proceso. Ustedes ya han visto los términos de negociación, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ya sabemos que los términos de negociación son los básicos que tenemos que tener para nosotros poder hacer el costo de la exportación. Te debe quedar absolutamente clara la negociación entre el comprador y el vendedor. Esto con el objetivo de fijar el precio de exportación. Siempre es importante tener en cuenta los términos de negociación. ¿Qué aspectos se pueden tener en cuenta en ese proceso de exportación? Bueno, cuando nosotros vamos a exportar, pues que ustedes ya saben eso, siempre que vamos a llevar un producto a otro país, se deben hacer pues estudios de mercado. Esos estudios de mercado nos van a facilitar la entrada del producto al otro país, porque ya sabemos qué le gusta a la gente, ya sabemos quiénes son los clientes, ya sabemos cómo podemos vender, qué tipo de publicidad podemos utilizar en el otro país, a qué precio vamos a vender el producto. Si no hacemos ese estudio de mercado, entonces no vamos a poder cumplir la meta. Siempre es importante conocer el entorno hacia donde nos dirigimos con nuestro producto. Entonces, esto siempre lo hacemos pues al principio. Antes de nosotros meternos en el cuento de las exportaciones, tenemos que mirar a ver un estudio de mercado. Definir la metodología adecuada para el cálculo de los costos y para la fijación de precios. Esto lo hacemos con los términos Incoterm. Ahí va a mirar la responsabilidad de cada uno hasta dónde llega, ¿cierto? A cada quien qué le corresponde pagar. Tener en cuenta los gravámenes, gastos de envío y la utilidad. Es importante tener en cuenta impuestos, gastos de envío y qué utilidad me va a generar a mí hacer esa exportación. Costos de producción, pues que los costos no sean demasiado altos, porque si voy a llevar el producto a otro país y me toca venderlo a precios que de pronto no me van a generar utilidad, eso va a ser pues como malo para cubrir las metas. Entonces es mejor mirar que los costos de producción no sean tan altos para que así el precio tampoco me salga tan alto para vender el producto. Y los gastos de administración
que ya es todo lo que tiene que ver con la empresa internamente, los pagos que se le hacen a los empleados, lo que se necesita para que la empresa funcione dentro de ella. Con todos esos aspectos, por eso tenemos que mirar si la exportación que vamos a hacer de nuestro producto va a ser la mejor opción. Bueno, entonces, en un proceso de exportación, ¿cierto? Participan tres elementos que ya sabemos: el país exportador, el tránsito internacional, pues que es como el recorrido de la mercancía hasta que llegue al país importador, que es el tercer elemento. Entonces tenemos un país exportador, un tránsito, pues que es el recorrido, y el país importador. Digamos que la mercancía sale de aquí del país exportador y va al país importador. Hasta allí, ¿cómo vamos? Profe, bien. Bueno, y se escucha claro, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces, nos contextualicemos en todo. Entonces, en el país exportador, digamos que fuera aquí Colombia, y yo voy a llevar aguacates para Europa. Entonces, sabemos que aquí estamos en Colombia. Hay unos costos directos y unos indirectos que nosotros tenemos que mirar. Entonces, dentro de los directos, pues ya sabemos que el empaque y embalaje de la mercancía. Tenemos que mirar que la mercancía se entregue totalmente empacada o embalada, ¿cierto? Que ya esté solamente lista para que el comprador la pueda llevar hasta su país, que puede pasar así, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta la documentación. ¿Cuál es esa documentación? Factura comercial, certificados, por ejemplo, fitosanitarios o los que se necesite, la lista de empaque, también podemos meterla ahí, declaración de exportación, de toda esa documentación que se necesita para poder hacer eso, ¿cierto? Hay que pagar esos trámites. Unitarización de la carga, que ya les dije que era pues unir varias unidades de carga en un solo contenedor o en unas paletas para poder manipularlo bien. El manipuleo en el local del exportador, porque también aquí en el país donde va a salir la mercancía se tiene que pagar un manipuleo, ¿cierto? Del carga y descarga de la mercancía, el seguro y el transporte hasta el punto de embarque. Por ejemplo, si de aquí, de Colombia, vamos a llevar el producto de Medellín hasta Cartagena, porque vamos a la central de contenedores de Cartagena, entonces hasta ahí tenemos que llevar el producto. Bueno, eso depende en la negociación que hagan el comprador y el vendedor con los chinos. Hay que pagar almacenamiento, cierto manipuleo en el preembarque cuando se va a subir al barco, al costado del buque o dentro del buque ya. Entonces, el seguro que hay que pagarlo en esa parte aquí en el país exportador. Mire que aquí todavía no hemos salido a territorios internacionales, apenas estamos en el primer país, pues en el país exportador. Y hay que pagar trámites bancarios y agentes. Los indirectos ya son todos los gastos administrativos, inventario y pues lo que incurre todo. Pues mire que aquí ya tenemos un primer proceso de costos, que es en el país exportador. Luego sigue el tránsito. En el tránsito vienen los costos directos de manipuleo de desembarque. Cuando el producto va a salir ahí, digamos que de Cartagena, llegar a esa parte de Europa, ¿cierto? Por aguas internacionales en barco. Entonces ya sabemos que hay un manipuleo también de desembarque de ese producto que llevamos ahí en los contenedores. Hay que pagar un seguro internacional porque ya pues pasamos de la parte nacional a territorio internacional y hay que cubrir ese transporte también con seguro. Y ya tenemos el capital de inventario, que es toda la mercancía que va dentro del buque, del avión o del camión. Y ya tenemos los costos entonces en el país importador,
que son ya el transporte en el lugar convenido del comprador. Ya la mercancía llegó a Europa, ¿cierto? Digamos, llegó a España, por allá. Entonces se tiene que pagar almacenamiento, seguro, trámites también de procesos de la importación, impuestos, agentes y todo lo que tiene que ver con la parte bancaria. Y ya otra vez indirectos administrativos y capital de cada una de las empresas. La empresa que esté en el país exportador debe pagar sus costos administrativos, el país importador también y el tránsito. Entonces miren pues toda la cadena de costos que genera llevar un producto a otro país. Siendo así, cuando nosotros hacemos este proceso de exportación, lo primero que nosotros tenemos que saber es cuáles son los elementos que se van a tener en cuenta para determinar los costos. Entonces, siempre tenemos que sacar unos datos generales: nombre del producto, la cantidad o la unidad de venta, pues que se va a vender el producto, las dimensiones de la carga. Siempre es bueno saber largo, ancho, alto, por lo que tenemos que paletizar o porque lo tenemos que unitarizar en un contenedor. La ubicación del exportador, quién es la persona, la dirección de la empresa donde pues es el que va a vender la mercancía. Ubicación del importador, el que la va a comprar, dónde está. Posición arancelaria. Ustedes saben que los productos tienen una codificación arancelaria, que eso también ustedes ya lo vieron. Entonces siempre es bueno que nosotros tengamos presente el código arancelario, que se tiene que describir en la declaración y en todos los documentos. El peso de la carga, el volumen de la carga, el puerto o aeropuerto de embarque, es decir, dónde se va a embarcar para ir a territorio internacional. Digamos que puede ser en el puerto de Cartagena. Y el puerto de desembarque, que ya quedaría de pronto en Europa si lo vamos a llevar para España. Entonces sería en el puerto de desembarque. Todos estos datos es necesario que nosotros los tengamos en cuenta a la hora que vamos a realizar todo el proceso de exportación. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, es una contextualización, pero ustedes saben que ahí tienen el documento maestro en el que también pueden dirigirse. Bueno, hay unos costos también que son relativos al producto, que es como la fabricación del producto. En general, ¿cuánto vale todas esas unidades que me van a vender? El empaque, el embalaje, documentación, pues todo eso que yo les dije anteriormente. Entonces, sabiendo estos elementos, nosotros tenemos que mirar ahora los términos de negociación. Les presento esta imagen. Con esta imagen solamente quiero contextualizarlos en la responsabilidad que tiene el comprador y el vendedor. Entonces, ¿están viendo bien la imagen? Muchachos. Sí, profe. Son los Bueno, ciclos entonces, de 2010. sí. Pues quiero que miren esto para que se contextualicen allí un poquito de cuál es la responsabilidad del vendedor y del comprador cuando nosotros negociamos con los términos Inconter, ¿cierto? Entonces, aquí pues los amarillos nos refleja el vendedor y los grises el comprador. Aquí solamente les voy a mostrar es como hasta dónde va a llegar la responsabilidad de cada quien según el término de negociación que escojan, ¿cierto? Entonces, recordemos que anteriormente yo les dije que habían unas operaciones que se tenían que pagar, que cuestan, ¿cierto? Tenemos la mercancía acondicionada para su venta. Cuando la mercancía está acondicionada para su venta, es una mercancía que ya va empacada y embalada, ¿cierto? Acondicionada para su venta. Usted cuando vende una mercancía, usted la vende en su cajita, en sus unidades de cartón, la vende embalada también, ¿cierto?
Entonces, aquí en primer lugar tenemos este, que es la mercancía acondicionada para su venta. Aquí ya la tenemos con carga en el almacén del vendedor, ¿cierto? O sea, aquí está al lado de la fábrica, aquí ya la montamos al camión. Eso pues teniendo en cuenta los términos Inconter. Aquí ya viene el transporte que hay que pagar al interior del país exportador. Aquí hay que pagar formalidades aduaneras, ¿cierto? Cuando ya va a salir a internacional, gastos de manipulación, cuando el producto pues va a llegar, digamos que puede ser al puerto de embarque o puede ser también en avión o a la terminal, ¿cierto? Aquí ya pasa el transporte principal, que es el transporte que nos va a llevar a la parte de territorio internacional. Hay que pagar el seguro de la mercancía, gastos de manipulación, formalidades aduaneras, pero de la importación. Mire que acá teníamos la de la exportación, acá ya es de la importación, transporte en el interior de destinos en el otro país y ya la entrega de la mercancía. Es como para que tengan en cuenta qué operaciones se realizan, ¿cierto? Que pueden salir otras más, pero las básicas pues son estas, ¿cierto? Entonces tenemos unos términos de negociación en donde se limitan la responsabilidad de cada quien, del vendedor y del comprador. Ustedes ya los términos de negociación los han trabajado, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Han trabajado los términos de negociación. En forma teórica sí, en mi caso, y práctica poco en lo que yo he trabajado. Bueno, listo. Entonces, aquí ya sabemos que hay unos términos, Xword, FCA, FAS. Yo es para que tengan un recorderis para ahora sí pasarles a explicar el documento de costos. Entonces, con estos términos de negociación sabemos a dónde llega la responsabilidad de cada uno. Y pues aquí haciéndoles el recorderis, ya sabemos pues con esta tablita qué responsabilidad puede tener si yo voy a negociar en FOD, ¿cierto? ¿Dónde tengo que entregar la mercancía? Bueno, si yo voy a negociar en FOD, la mercancía la tengo que entregar aquí hasta donde me lo va, hasta la parte del buque, ¿cierto? Me va a quedar ahí al costado del buque y tengo que pagar, entonces el vendedor va a pagar todos los gastos hasta aquí, hasta el buque, hasta el costado del buque y lo demás lo debe pagar ¿quién? El importador. Es como esa relación que les quiero hacer. Si yo voy a negociar en Sword, el vendedor solamente va a dejar la mercancía empacada, embalada al lado de la fábrica del vendedor. Los demás gastos ya recorren por cuenta del importador. Entonces, simplemente como definir hasta dónde llega la responsabilidad y el pago de cada uno. Listo. Sí, profe, que Ahora, si por favor puedes aceptar a Yuranis. listo. Entonces, ya ahí ustedes se contextualizaron con eso y ya voy a aceptar a Julie Andrea, ¿cierto? Yuranis. Ah, ahí decía Julie Andrea. Ah, bueno, Bueno, señora. y ahora sí voy a explicarles entonces qué es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad de costos. Te quedaron ahí contextualizados, muchachos, con los términos, teóricamente, pues. Sí, señora.
Muchachos, ¿están viendo entonces la actividad? ¿Qué están viendo en la pantalla? Unos archivos. Ah, bueno, listo. No me cogió entonces. Bueno, listo, no me cogió la pestaña ahí del documento. Vamos a ver, muchachos, me dicen. Voy entonces a explicarles qué es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio. Estamos viendo el ejercicio, evidencia 3, ejercicio práctico costeo de la distribución física internacional. No, profe. No lo quiere agarrar No lo ven todavía. No, profe, solamente ¿No se lo ven conecta todavía? donde están los diferentes archivos. La carpeta. No. Sí, ya. Ya les voy a mirar otra vez. A veces no quiere agarrar, pues. Ah, bueno, ahora sí lo cogió. Listo, ahora sí. A veces eso se pone como lento un poquito. Ahí sí lo están viendo, ¿cierto? Muchachos. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es la actividad que ustedes deben realizar? Una vez pues ustedes se contextualizaron con él, la actividad que deben realizar es en un ejercicio práctico de costeo de la distribución física internacional. Aquí nos van a dar un ejercicio donde dice, posterior a esta lectura, es decir, ustedes se deben leer los documentos que están en la plataforma, nos dice que desarrolle el ejercicio práctico que se menciona a continuación. Esto es un ejercicio como si estuviéramos nosotros realizando una exportación. Dice, un cliente de Colorado, Estados Unidos, ha pedido una oferta para 7.200 frascos de conservas de fruta. Se ha fijado un costo ex-world, es decir, en fábrica, de 13.200 por frasco y una utilidad de 1.850 por unidad. Además, se dispone de la siguiente información. De aquí nos están dando la información, una declaración de exportación, nos están dando aquí el transporte por carretera, transporte ferroviario hasta tal. Estos son los costos que genera esa exportación. Nos están diciendo cuánto vale el embalaje por unidad, el flete, ¿cierto? El seguro internacional. Nosotros ahí lo que tenemos son los datos. Datos, mire, derechos, descarga, todo esto que están ahí son datos que nos están dando para que nosotros entonces, basado en esa información, vamos a sacar el precio, FCA, el SWOR, el FO, el FAS, el DDP, CFR, el SI, y bueno, este está repetido, entonces te lo vamos a dejar como que no es cierto. Vamos a quitarlo y solo vamos a hacerlo estos que están aquí. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Tenemos que saber cuánto es el costo en SWOR, en FCA, en FOFAS, DDP y ¿cierto? Entonces, para nosotros hacer eso es con la información que tenemos arriba. Luego, ¿cuál es el valor total de la exportación? Y luego nos preguntan qué términos de cotización se pueden determinar en Colombia. O sea, cuáles de esos términos que están aquí, ¿cierto? Se pueden trabajar en Colombia o cuáles son los más utilizados en Colombia y cuáles pueden ser los utilizados en el otro país de Estados Unidos.
En este caso, ¿cuál sería mejor para el exportador y cuál sería mejor para el importador? ¿Y cuánto es el valor de los derechos aduaneros? Ese es el primero que hay que hacer, que ahorita ya les explico. El segundo es diligenciar la respectiva información. O sea, con toda esa información que tuvimos anteriormente, hay que hacer este cuadro, hay que llenarlo, ¿cierto? Hay que llenar esos datos, como lo están viendo ahí, con toda la información que sacamos anteriormente. El ejercicio número 3, que ya nos habla pues también de una exportación aquí, y que con este ejercicio número 3 vamos a llenar la tabla que está acá. ¿Listo? Profe, una pregunta Esa es referente al la cuadro. tarea. Es que, Sí, pero ya se los voy a explicar. es que habla después de las cargas en Hamburgo Yo- en términos del DEQ, creo que ese es del de Incoterm 2000, o sea, aquí estaríamos hablando de DAT o DAP. No, aquí hablemos ya de los nuevos, ¿cierto? Entonces, DAT, Ya DAP y DPU, sí, BDP, sí. Ya hablemos de esos. de los 2020. Esos, Bueno, entonces en este sino que, sí. entonces este de DQ, ¿cuál sería? ¿Aló? ¿DAP o DPU? ¿Cuál sería? No, trabajemos el DDP, el que está acá. Pero DDP pues ya es El para DDP. finalizar entrega, que asumo que se referirá a alguno de los intermedios, Sí, DAP para o finalizar DPU. entrega. Por eso pues No, el DAP. DAP, listo, profe. Mejor trabajemos el DAP. Listo, ¿Listo? listo, DAP. profe. DAP. Bien. Listo, entonces, esto es lo que hay que hacer y les voy a explicar cómo deben ustedes dirigir este cuadro, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer? Para que presten atención. Bueno, ustedes van a empezar, ya les estoy compartiendo ahí un cuadro, ¿cierto? Ya lo están mirando. Sí, señor, un documento de Word evidencia 3 costos, dice. Eso, bueno, listo. Entonces estamos en un documento en Word, pues, que yo les voy a indicar. Para ustedes hacer lo de los términos que tenemos aquí, ¿cierto? Los que vimos anteriormente, ustedes tienen que hallar el costo. Es Word, tienen que hallar el costo FCA, el FOS, el FAS, todos estos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo les doy? La recomendación que yo les doy es que ustedes armen su cuadro, ¿cierto? Un cuadrito de costos, donde ustedes van a repartir cada uno de esos valores que están en el primer material, ¿cierto? En la evidencia. Recuerden que en la evidencia a nosotros nos están dando unos datos, ¿cierto? Nos están dando unos datos de transporte por carretera, de transporte ferroviario, de transporte por embalaje, ¿cierto? Del embalaje, por flete. A nosotros nos están dando datos y lo que usted tiene que hacer es armar, ahí están viendo la pantalla, ustedes lo que tienen que armar es el cuadro de costo de cada uno de los términos Incoterm. Pero para ustedes saber eso, ¿cómo me doy cuenta yo cómo voy a armar? Digamos que el primer término es el SWORD. ¿Qué me dice el SWORD, muchachos? El SWORD me dice que la mercancía, el vendedor la deja al lado de la fábrica acondicionada, empacada y embalada, ¿cierto? Entonces, si eso es lo que tiene que pagar el vendedor, entonces yo voy a hacer mi cuadro, mi matriz de costos, ¿cierto? Y yo voy a colocar aquí entonces el costo de producción es el valor de la mercancía.
Y allá en el ejercicio nos están diciendo, tenemos unos datos que nos dicen la mercancía que ustedes lo deben calcular. Entonces ustedes van a colocar aquí el costo de producción, van a sacar la utilidad, porque la utilidad tiene que ir ahí, porque es lo que se va a ganar pues el exportador, y el embalaje. Cuando ustedes calculen esas tres, el total que le dé ahí va a ser el valor SWOT. ¿Les va quedando claro? Muchachos, Sí, señora. lo que pasa es que para nosotros poder calcular esto, nosotros tenemos que saber hasta dónde llega la responsabilidad de una persona que va a negociar en SWOT, ¿cierto? Entonces, si el vendedor que va a negociar en SWOT sabe que la responsabilidad de él apenas va en vender la mercancía, ¿cierto? En embalarla y él recibir una utilidad, pues eso es lo que yo tengo que sacar y eso es lo que yo tengo que mirar a ver, no, mi responsabilidad como vendedor hasta el costo de la producción, la utilidad y el embalaje. Hasta ahí llega mi responsabilidad, entonces el total que me dé aquí va a ser el valor SWOT que yo voy a pagar, ¿cierto? Ustedes simplemente van a colocarlo aquí. Para sacar los costos de producción, pues ustedes saben que tienen que multiplicar las unidades que me dan ahí por el valor de la unidad, ¿cierto? Entonces ahí ya me va a salir el costo. La utilidad, también ustedes tienen que coger las unidades que me dan ahí y sacarle a cada unidad su utilidad, ¿cierto? O sea, multiplicar eso, es una multiplicación que hacemos ahí. Y vamos a colocar ahí. Luego sigue hallar el CFA. Entonces, para hallar el CFA, ya no es solamente estos tres costos, ya la responsabilidad del vendedor va más allá. Entonces ya tiene que pagar declaración, ya tiene que pagar transporte por carretera, cierto seguro y embalaje de exportación. Que por eso yo les decía que ustedes deben fijarse en los términos de negociación hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de ellos dos para saber qué es lo que yo voy a costear. El CFA tenemos que mirar hasta dónde, o sea, qué cobros tiene el exportador y qué cobros tiene el importador. Yo los relaciono en mi cuadro de esto y simplemente aquí voy a relacionar los valores. Los valores ya vienen dados allá. El ejercicio me dice cuánto es el embalaje, me dice cuánto es el transporte. Yo simplemente los ubico aquí y sumo el total. Y eso me va a dar el CFA. O sea, ¿yo qué hice aquí? O sea, yo para explicarles a ustedes, yo lo saqué de una vez, cuáles eran esos costos que incurren uno va a negociar en CFA. Cuando uno va a negociar en FAS, ¿cierto? ¿Qué tiene? Mire que aquí lo diferencia. Aquí es el transporte por carretera, pero acá ya viene el transporte ferroviario. O sea, este FAS incluye otro costo de operación más que es eso. Los términos de negociación se diferencian solamente entre uno o dos costos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo negocio en FAS y en FOS, yo puedo mirar que aquí la diferencia entre los dos de estos, ¿cierto? Que voy a pagar, ya viene siendo los derechos del muelle y el cargue, que esto no los voy a pagar en el FAS, porque mire que el FAS no lo tiene. Entonces simplemente es que ustedes con la cartica, ¿cierto? Que tienen de los términos de negociación, sacar cuáles son los costos que se incurren en una operación de FAS, cuáles son los que se incurren en el de FOB, ¿cierto? Cuáles son los costos que se incurren en el CFR, cuáles son los que se incurren en el CIF, cuáles en el DDP. Entonces, cuando nosotros hacemos esa distribución y sabemos qué costos incluyen cada uno de esas, acá simplemente le vamos a poner los valores y vamos a sumar el total. Y ahí nos va a dar pues el primer ejercicio. Hasta ahí nos queda claro, muchachos. Sí, profe.
Profe, una Sí, porque preguntita, sin duda, pequeña, para aclaración. Entonces, profe, el FAS lo deja uno entonces a puertas del puerto, ¿dejaría uno la carga en FAS? sí, el FAS al lado del buque, lo deja como al costado del buque todavía, o sea, antes de subirlo al buque, al lado, al costado, o sea que ahí no hay que pagar entonces el descargue tanto del muelle. Mire, por lo menos acá. Por ejemplo, el FAS te lo deja, o sea, la mercancía no alcanza a pasar la borda del buque. ¿Ya me entiende? Queda en el muelle. Y ya en el FO, sí, la mercancía llega hasta el costado del buque, como adentro así del buque en un costado, y ya hay que pagar manipuleo. Entonces, como en esas cosas que se diferencian, el FAS lo deja hasta abajo sin manipuleo, el FO sí tiene que subirlo hasta manipularlo. ¿Ya me entiende? Son como en unos cuantos que esos términos tienen una diferencia. Entonces, yo lo que digo aquí es que ustedes mismos, o sea, ustedes mismos también en su análisis lo que ustedes van a hacer como ustedes, porque aquí yo les estoy explicando, pero como ustedes son y van a hacer el análisis, ustedes mismos pueden hacer sus cuadros de costos y mirar, bueno, el SWOT, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del SWOT? Ah, no, la responsabilidad del SWOT es simplemente embalaje, utilidad, costo. No, ustedes dicen la responsabilidad del FAS, la responsabilidad de una persona que va a negociar en FAS como exportador llega hasta el costado aquí del buque, es decir, que no lo monto hasta el buque. Entonces, mire que yo aquí, ¿sí? Voy a pagar esto, pero resulta que acá en el valor FOD ya puede llegar más allá del buque, ¿cierto? Y ya tengo que pagar embalajes y ya tengo que pagar los derechos de muelle y de cargue, porque ya lo voy a montar al barco. Pero ese análisis, dime, muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Lo que pasa es que aquí ustedes mismos son los que tienen que hacer su análisis, ¿cierto? Cojan cada uno de esos términos de negociación. Van a hacer su análisis de costo. ¿Hasta dónde va a llegar la responsabilidad? Ustedes se van a ubicar como si ustedes fueran el exportador y que van a negociar ese producto. Entonces arman su cuadro y según los términos de negociación, muchachos, que ustedes tengan, si quieren pueden utilizar esa tabla que yo les di o miren que ahí en el ejercicio le están entregando unos elementos, ustedes lo van a distribuir según el concepto que tengan de cada término de negociación, hasta dónde llega la responsabilidad. Le van a colocar los valores, esos valores los van a sumar y ahí vamos a hacer pues como la totalidad de eso, de cada término de negociación en costos. Listo. Pues ese es más que todo el ejercicio que ustedes tienen que hacer, de distribuir los costos y sacar el valor. ¿Nos queda claro ahí? Sí, profe. Ustedes van a armar su tablita, muchachos. Igual cualquier de ustedes me pueden preguntar, pero entonces ustedes mismos arman su tablita, miran a ver, cogen cada término y miran qué costos cubre cada término. Entonces ustedes lo van sacando y van diciendo, ah, no, mire, este término de cubre estos costos. Entonces armemos la tablita con estos costos. Le ponen el valor al lado y lo totalizan. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. El costo total de la exportación, pues ya sabemos que el costo total de la exportación es hasta que se cumpla toda la cadena, hasta que el producto llegue a los Estados Unidos. Entonces también ustedes hacen su tablita desde que el producto sale del país exportador al importador. Ponen todos los valores aquí y el total que me dé aquí va a ser el costo total de la exportación.
Listo, que es como el último término de negociación. Ahora nos dice qué términos se pueden negociar en Colombia. Ustedes, según esos términos que tenemos anteriormente, ustedes van a decir cuáles son los términos más adecuados para una persona que está aquí en Colombia para negociar. Porque no es lo mismo que yo esté en otro país y diga, ay, no, yo voy a negociar en el SWORD. Pues para la persona que está en el otro país, la responsabilidad va a ser toda de él, del importador. Pero entonces ustedes van a decir qué términos creen ustedes que son los mejores para negociar desde aquí, desde Colombia, y cuáles pueden ser desde el otro país. Pero eso ya queda como un análisis de ustedes mismos. ¿Cierto? Y aquí, ¿cuánto es el valor de los derechos aduaneros? En valor, pues, en moneda colombiana. Entonces aquí también yo les puse esta tablita para que ustedes, si quieren, la puedan utilizar para sacar los costos. En cost siempre sabemos que aquí en Colombia se negocia en el valor CIF. Pues es el término Incoterm más utilizado, en donde nosotros tenemos que pagar el 15% de ese valor. Aquí nosotros tenemos que hacer es sacar el costo de producción, la utilidad, el flete marítimo, el seguro internacional, y a ese le vamos a sacar el 15% de descuento de valor fee. De valor sí, que este sería pues el precio en valor colombiano. Si quieren pueden aplicar esta tabla o si ustedes quieren sacar su mismo costo en pesos, pero siempre para darle pues como mayor claridad a usted, el costo sí es el que más nosotros utilizamos. Acá en Colombia, pues. Listo. Del primer ejercicio, muchachos, ¿cómo tienen alguna duda del primer ejercicio? El primer ejercicio solamente es distribuir los costos a cada término, colocarle el valor y sumarlos. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ya tengo total claridad en estos momentos. Sí. O sea, solamente pues empiezan a hacer eso, a hacer el análisis y ya después en el camino me van preguntando. Listo, para el segundo ejercicio, que es llenar este cuadro. Este cuadro sale de la información que tenemos en los demás, pues de los totales que ustedes vayan a sacar de los términos de negociación, vamos a llenar entonces este cuadro, que es simplemente llenar. El costo en fábrica, ¿qué nos están diciendo? Nos están viendo las unidades. ¿Cuántas unidades nos dieron? Creo que en el ejercicio dice 7.200, no sé, o al revés. Y el precio, 13.200. Entonces ustedes lo que van a hacer aquí es colocar las unidades, colocar el precio y totalizar. Aquí donde dice utilidad, el ejercicio tenemos que sacarle la utilidad a las unidades. Entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí es colocar las unidades, aquí colocar el precio de la utilidad, precio de la utilidad. Eso que hago, yo lo multiplico y me da el total, porque nos está pidiendo sacar la utilidad de las unidades. Yo solamente voy a multiplicar y pongo ahí. Embalaje de exportación, también nos está diciendo acá en el ejercicio que hay un embalaje de exportación por unidad. Dice, embalaje de exportación 920 por unidad. Es decir, que yo a las 7.200 unidades de frascos de fruta les tengo que sacar el embalaje. Simplemente lo que hago es multiplicar esas unidades por ese pues de embalaje que me dieron y ahí voy a totalizar eso. Muchachos, ¿les va quedando claro? Es que aquí solamente vamos a sacar, donde están viendo la pantalla, muchachos. Ya no aparece el documento, profe.
Listo, ahora sí ya. Mm, Bueno, muchachos, entonces el cuadro. Simplemente es diligenciar ese cuadro, llenarlo con los datos de arriba. Costos en fábrica, colocamos las unidades, el precio de las unidades, multiplicamos, totalizamos. Aquí colocamos las unidades, luego la unidad, ¿cierto? Que nos están dando, que el ejercicio mismo nos está dando, lo multiplicamos aquí, nos da el total. El embalaje de exportación por unidad nos están dando, ¿cierto? Que hay que sacar un embalaje de exportación por cada unidad. Entonces aquí ya lo tendría que totalizar. Nos están dando el precio SWOT. Mire que aquí ya en el precio, en el precio SWOT ya no nos están dando unidades. Ya ustedes van arriba y tienen que buscar el precio SWOT porque ya lo sacaron. El transporte por carretera o estación también nos los dieron. El DEX también nos los dieron, simplemente que ustedes los van a colocar aquí. El FCA es el costo de cuando ustedes saquen ya el FCA, ¿cierto? FCA lo ponen aquí. El transporte por puerto, o sea, todos esos valores anteriores ustedes los tienen que poner aquí. El valor FOB va a estar arriba una vez que ustedes ya lo consigan, ¿cierto? El flete también está arriba, todos esos valores ya están arriba y solamente ustedes tienen que pasarlo acá abajo. Tienen que pasarlo acá, muchachos, esos valores. No, pues eso es lo que dice el cuadro. Está claro, pasar simplemente esos valores. Profe, sí está claro. Listo. Ahora viene aquí el tercer cuadro. En el tercer cuadro también es pues como un poquito claro lo que dice el ejercicio, tanto es simplemente se deben resolver las operaciones matemáticas presentadas en cada cuadro y colocar su valor, ¿cierto? Ahí se lo resalté a ustedes en amarillo, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar este valor que está aquí y colocarlo aquí. Todo lo que está en amarillo, donde a partir de donde esté el igual, deben hacer la operación que me indica. Acá me indica una multiplicación, acá una división, acá también una división. Entonces yo lo que hago es que divido eso, si me indica una división y lo pongo aquí. Mire que aquí ya tenemos tres valores, este primero, este segundo y este tercero. Acá tenemos el porcentaje, nos dice 22% de $130,000. Entonces lo que yo hago es que saco ese valor y aquí lo pongo. Ahora dice total de precio en fábrica, se suman los valores anteriores, que son los que están acá y aquí totalizamos. Totalizamos ese valor. Luego el precio con intermediario, pues colocamos el valor anterior porque no tenemos intermediario por allá en dato, entonces asumimos que es este. Y asumimos que estos tres valores van allí, ¿cierto? Porque no tenemos más datos. Aquí también resolvemos la operación, aquí también resolvemos la operación y luego sumamos esos valores. El valor anterior que está acá se suma con estos dos valores que me dan aquí. Y aquí totalizamos. Continuamos haciendo la operación. De aquí tenemos que hacer la operación de este. El pesaje o cubicaje de la carga nos los dieron allá arriba. Entonces simplemente es colocarlo aquí. No hay que hallarlo. Aquí hay que hacer la división, colocar el valor. Aquí también hacemos la división y luego ya se suma el valor anterior y se le suman todos estos. Almacenaje, pesaje, comisión y todo y me va a dar el valor total. Aquí y aquí. Costos de transporte internacional, el mismo valor anterior, y luego aquí otra vez multiplicamos este por este, hacemos las operaciones que están ahí subrayadas en el amarillo y ya ahí nos da el valor anterior, que es el CAF y el BAF. Entonces ahí ya, y con eso terminaríamos de diligenciar ese cuadro, porque ese cuadro simplemente es llenarlo.
llenarlo, pero haciendo las operaciones que están aquí y colocando los datos allí. Pues eso es pues como toda la actividad, pero realmente la incidencia de esto es que nosotros podamos distribuir bien hasta dónde llega la responsabilidad en el pago de un vendedor y de un comprador. ¿Y cómo lo hacemos mejor? Teniendo en cuenta los términos Inconter, ¿cierto? Haciendo la distribución. Pues el ejercicio más que todo es eso. Ahora, pues si alguno de ustedes tiene otro análisis o lo pueda hacer de otra forma, pues ahí miremos, pero ese es el análisis pues que hay que hacer del cuadro, completar esos cuadros y hacer un análisis ya, y a la final ustedes hacen una conclusión. ¿Qué concluyen? Entonces, pues es como eso lo que tienen que hacer, muchachos. Y leerse los documentos. Ya ustedes tienen que entrar, descargar el documento maestro y leer para contextualizarse mejor. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Les quedó claro pues las indicaciones de cómo van a hacer el cuadro? ¿Cómo van a diligenciar los cuadros? Profe, una pregunta. Esos dos, bueno, los tres últimos cuadros, bueno, puntualmente lo que dice CAF y BAF, ¿esos son referencias CPT y CIP? ¿CIP? Sí, son como ya los últimos, como representación. La verdad que los términos siempre los están como transformando, muchachos. Les agregan, les quitan, y siempre hay procesos ahí muy cambiantes en esta parte de exportación. Okay. Entonces el ejercicio, muchachos, nos muestra eso, pero realmente los términos de negociación siempre van cambiando a medida con con la legislación. Pero aquí lo que vamos es a resolver este ejercicio llenando los cuadros de las fórmulas que nos van dejando ahí. ¿Sí están viendo el cuadro? Sí, señora. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es como todo lo que hay que hacer, muchachos, de la evidencia. Se ponen juiciositos, leen sus documentos. Pues si me quieren preguntar algo, me escriben. Pero básicamente es lo que hay que hacer, es eso, y ustedes leer. También hay unos simuladores de costos que yo pienso pues que ustedes también deberían como mirarlos. Hay unos simuladores de costos buenos que las empresas utilizan ya para sacar estos datos. Hay unos que son gratuitos y no sé si ustedes quieren esos enlaces, pues uno les da esos enlaces para que ustedes por ahí hagan pruebas y siempre estén como mirando cómo se saca el costo de exportación. Entonces yo se los puedo dar ahí en ese documento, si quieren que se los envíe, unos enlaces de páginas donde hay simuladores de costos de exportación, donde ustedes se van a dar cuenta que a veces un término de negociación puede tener otros costos más dentro de su proceso. Entonces ustedes ya me dirán. Muchachos, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Es simplemente sentarse a trabajar. Profe, está muy claro, pues yo creo que yo me basaría también mucho con esta grabación para aclarar dudas porque pues estuvo muy bien explicada. Y sí, entonces ahí ya ustedes hacen su actividad. Lo que siempre deben tener a la mano, muchachos, también es, pueden buscarse esa tablita de los términos de negociación, cuáles son los costos que cubre el exportador, cuál es el importador según cada término, y van armando sus cuadritos, van sacando sus valores y ustedes mismos tratan de hacer su análisis. Y también hay simuladores de costos gratuitos ahí donde uno puede entrar y hacer la simulación y mirar. Esto es cuestión, muchachos, de investigación y que ustedes miren ahí. Listo. Entonces, ustedes me dirán.
Sí. Profe, de los simuladores fuera el de ProColombia, ¿hay otro así gratuito al que uno puede acceder sin mayor inconveniente? Por lo menos el de ProColombia, pues la única cosa que le pide a uno es crear un usuario que no es nada complicado y ya, que ese es el que Sí. yo tengo así como referencia normalmente. Pero hay otros que uno puede Bueno, utilizar. pues yo tengo unos que yo los utilizo ahí como de prueba por un momento. Entonces yo se los puedo anexar aquí a esto. Mire, yo los tengo aquí y yo pues los utilizo en su momento. Voy a copiarles el enlace aquí por el chat, a ver si le... Yo los utilizo en su momento, pero siempre ahí les envié uno. ¿Lo están viendo? Ese podemos ingresar ahí, mirar esos simuladores, muchachos, a ver, ahí donde uno puede como practicar, ¿cierto? Eso es como para uno practicar ahí y mirar con ejercicios. Ahí yo se los también, ahí se lo estoy enviando por el chat, ¿sí? ¿Sí será que le da acceso? Pues ahí tengo Profe, sí, yo algunos. ya le di acceso y me abrieron las dos páginas. Sí, ahí les abren. O sea, y usted, esos son simuladores donde uno va metiendo los datos y ahí uno va haciendo como práctica, ¿cierto? Pero ustedes saben que estas cosas no son gratuitas, las empresas tienen que pagar por esos simuladores. Algunos los ponen gratuitos ahí, otros no. Vamos a ver si este de pronto es, no sé si es un video o es la página, pero se los voy a mandar también. Por ahí, eso también es material de consulta, muchachos. Bueno, listo. Ahí están pues como esos enlaces. Miran y van sacando de sus propios costos. Hay que aprender como a hacer esos análisis. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hasta ahí la clase del día de hoy. De cualquier cosa, igual ustedes me pueden preguntar. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias, profe. Profe, cualquier Y, inquietud le escribimos al correo electrónico. y también me mandan me escriben al correo, listo. Me escriben con sus datos, quiénes son, porque como manejo tantas formaciones, a veces si no me escriben de qué formación son, para responderles bien, listo. Profe, ¿esta Listo, profe, evidencia es muchas grupal gracias. o es individual? Dime, pues eso es individual. Ok, La gracias. evidencia es individual, muchachos. Pero bueno, si consideran que lo pueden hacer en parejita, pero es individual. Listo. Profe, Bueno, o sea que muchachos, si lo hacemos en pareja, ¿no hay problema? no, pues se los voy a aceptar en pareja, ¿cierto? Pero que sí trabajen en equipo, que sí analicen, que sí revisen. No es que yo lo hago y me lo prestas, porque esto es para que ustedes aprendan como a calcular esos costos que se necesita para nosotros poder hacer ese proceso de exportación, hasta dónde llega mi responsabilidad. Es eso, listo. Profe, el equipo mío es de 3. Podemos presentárselo las 3 compañeras juntas. ¿Qué hacemos? Es que eso es individual. Pues, ¿qué hacemos? Ok. Ustedes están trabajando de 3. Es Hay que unos que nosotros están de tenemos a un grupo de 1. 3. O sea, Ah, nosotros tenemos, y siempre bueno. hacemos, cuando es grupal, siempre Siempre somos hacen un los equipo. trabajos las 3. Sí. Ah, Pero bueno, todas pues trabajamos, muchachos, sigan. obviamente. No.
Hágale, sigan trabajando como vienen, muchachos. Si ya ustedes venían trabajando así, sigan trabajando así, pero muy juiciosos. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, pues Listo, profe, muchachos, muchas gracias. que estén muy bien, que tengan buena noche, se cuidan. Bueno, profe, muchas gracias. Amén, Hasta profe, Dios la luego. bendiga, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.